¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros. La guerra de narrativas es fundamental. Ahí se basó el éxito del neoliberalismo, a través de los diversos medios de comunicación, ONGs, partidos políticos, organizaciones financieras, todos ellos vertebrados en el mismo discurso, en el mismo camino, que los llevó en un momento dado a convencer a miles de millones de seres humanos de que ese proyecto, de que esas recetas, de que esa visión era la adecuada. Legitimó ese discurso, normalizó actos de saqueo, actos de rapiña, convirtió a los criminales de cuello blanco en héroes nacionales, a los caciques del nuevo siglo, nada más ni nada menos que en salvadores de la patria, porque eran los que apostaban su, su dinero. Convirtió a una serie de esclavos funcionales, podemos llamarnos así, en personas, si no satisfechas, sí sometidas con su realidad, y que no quedaba de otra, que las cosas así eran. De eso se trató la guerra del neoliberalismo, el discurso del neoliberalismo, llevarte a ese extremo en donde pensaras que no había de otra salida, porque lo que estaba enfrente era peor, porque eran los comunistas, eran los socialistas, eran los rijosos, eran esos personajes que te iban a quitar tus casas, que te iban a quitar lo poco que todavía tenías. Eran esos personajes que iban en contra de todo lo que supuestamente funcionaba. La gran virtud de Andrés Manuel López Obrador fue entender esto y llevar esta batalla a la mañanera y a través de la misma y desde la misma contrarrestarla, poniendo sobre la palestra cuestionamientos a la meritocracia, cuestionamientos al expresionismo, evidenciar a aquellos que tienen un comportamiento irregular, ilegal, inmoral. Mucha gente se preguntó siempre, ¿por qué? ¿Por qué no llevar a cabo acciones legales? Porque no tendría ningún sentido. Porque iban a ser dejados libres, porque los jueces responden a esos mismos intereses económicos, porque el Poder Judicial, en pocas palabras, está controlado, sigue controlado por el poder económico. Entonces, lo más valioso en un momento dado era la derrota moral, más allá que jurídica, más allá incluso que política, moral. Porque cuando tú eres derrotado moralmente, tienes muy pocas posibilidades de revertir una realidad, de volver a situarte en una posición ganadora, de volver a ser medianamente competitivo con lo que representas en la actualidad. Y eso lo hemos reflejado en el PAN y en el PRI, dos partidos que llegaron a gobernar este país, que juntos crearon un binomio impresentable para la democracia, pero funcional para la oligarquía, que son los grandes responsables de la violencia, de la pobreza. ¿Y por qué ellos y no los empresarios? Porque ellos eran la autoridad. Ellos prefirieron ceder su responsabilidad, prefirieron acomodarse antes de enfrentar a esa fortaleza financiera. El PAN y el PRI se convirtieron en uno solo y lejos de generar políticos, generaron empresarios, quienes tomaron la batuta de un barco que hoy cada día se les hunde. López Obrador ganó esa batalla cultural, pero no es la guerra. La guerra continúa y en ese marco es que se dan distintos escenarios y distintos momentos que vale la pena, por supuesto, discutir. La reaparición de Felipe Calderón y de Carlos Salinas de Gortari, dos personajes que están escondidos en España, escondidos entre comillas, porque todo el mundo sabemos en dónde están. Pero si se encuentran allá, es porque están protegidos por los intereses de la ultraderecha, a los que beneficiaron de manera amplia y expedita durante sus respectivas gestiones. Los dos lanzan cuestionamientos a puntos que ha ido definiendo la Cuarta Transformación como esenciales en su agenda. Por un lado, las famosas disculpas de España a nuestro país. Por el otro, Carlos Salinas de Gortari diciéndose desempleado
quejándose de que no tiene pensión porque alguien se las quitó. En ambos aspectos, tanto Calderón como Salinas de Gortari, no le faltan el respeto a la Cuarta Transformación, sino al pueblo de México, a ese pueblo que por las razones que usted quiere y mande, votó mayoritariamente en las elecciones pasadas y consideró que era necesario que este proyecto de país tuviera una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, a un pueblo que los repudia en muchos sentidos, a un pueblo al cual no representa ninguno de ellos y jamás lo hizo, aun y cuando Carlos Salinas de Gortari fue un personaje sumamente popular durante gran parte de su periodo, conquistando, gracias precisamente a esta narrativa falaz de un supuesto primer mundo y de una mejoría social, a millones, pero millones de mexicanos y de mexicanas, hasta que se rompió completamente la burbuja y se convirtió de la mano, por supuesto, de su sucesor Ernesto Zedillo, que vaya que le dio un empujón bastante fuerte, en el villano favorito de nuestro país, en el chupacabras al cual había que cargarle todas las responsabilidades de los errores, abusos que cometía entonces Ernesto Zedillo Ponce de León. Hoy ambos personajes se ufanan, por supuesto, de tener un lugar en la discusión pública. Hoy ambos personajes lanzan diatribas en contra de cuestiones sociales, de cuestiones que ellos no podrán entender por la poca dignidad que los caracteriza. Por supuesto que para Calderón es impensable la posibilidad de que España se disculpe con México. Calderón se siente menos que los españoles. Calderón es un mayordomo de los españoles. Calderón le debe su libertad hoy por hoy a los españoles. Por supuesto que jamás irá en contra de ellos e insistirá en que somos pueblos hermanos, en que somos parientes, literalmente, sin llegar a comprender y a entender lo que significa una simple solicitud de perdón o de disculpas. Por el lado de Carlos Salinas de Gortari, por supuesto que él va a cuestionar que se les quite la pensión a los expresidentes, no porque la necesite realmente, esté empleado o desempleado, sino porque es una afrenta al poder que representa, sino porque es una afrenta que el pueblo de México haya decidido que esa medida era la adecuada. ¿Por qué? Porque fue llevada a cabo por un personaje al que Carlos Salinas de Gortari siempre vio por encima del hombro, al propio Andrés Manuel López, López Obrador. Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón reaparecen tratando de reavivar en muchos sentidos y con discursos muy particulares a una alicaída oposición que hoy por hoy no encuentra el rumbo y que está sumida en la insensatez, en la carencia absoluta de argumentos válidos, en la ausencia del sentido común. Una oposición en donde no encuentras en ningún sentido a gente pensante, a miradas claras, a voces discordantes, a aquellos que piensen y vayan más allá del simple interés electoral. Y en contraparte, ves a personas, lees a personas y escuchas a personas que parecen sacadas de un manicomio, con todo respeto para las personas que tienen problemas mentales. Personas que de verdad parece que fueron abducidas completamente por la estupidez y jamás dejadas libres. Hace unos días hacíamos una cápsula sobre la estupidez en la política. La oposición está verdaderamente, pero verdaderamente cooptada por esto y por estos personajes, quienes han estado asumiendo el liderazgo de la misma, o por lo menos su representación pública, que no les hace ningún favor, ni les genera votos, ni les genera empatía, ni mucho menos les genera simpatía, sino todo lo contrario. Lleva incluso a sus propios seguidores, es más, hasta los acérrimos fanáticos, a sentirse desesperanzados cuando escuchan a un Pedro Ferriz hablar de un fraude que no existió y con pruebas verdaderamente bananeras, que tiene una hija que es capaz de lanzar una sarta de tonterías por minuto, soltar acusaciones sin pruebas, tachar a López Obrador de ninfómano, además, por supuesto, casi casi de come niños, ¿no? De violentaperros.
y demás. Cuando tú escuchas a alguien así, te queda claro que no hay mucha salud mental por delante. Pero no cree usted que es la única. Basta leer lo que escribe Chumel Torres, por ejemplo, que es otro de los personajes que tiene bastante audiencia, para darte cuenta cómo no dice absolutamente nada y ataca todo por atacar, bajo la premisa, claro, que él no es periodista, que es comediante prácticamente, ¿no? Que él todo lo utiliza con sarcasmo. Pero la realidad es que hay un enorme, enorme vacío en cada una de sus expresiones. Pero ¿qué me dice en este sentido de aquellos que supuestamente son más preparados para esto, que tienen muchos años ya en la brega y que uno esperaría que por lo menos tuvieran algo de discusión, algo de capacidad, y hoy se comportan como verdaderos borrachos de cantina, enojados, furiosos, iracundos, no entienden el México en el que están parados y los frustra muchísimo, pero muchísimo el cuestionamiento, la crítica por parte de una sociedad a la cual ellos han despreciado, a la cual ellos han desestimado, a la cual ellos han ofendido. Una sociedad que no tiene derecho a decirles que están equivocados. Una sociedad que tiene que escuchar lo que ellos quieran decir. Una sociedad que tiene que hacer lo que ellos quieren que hagan. Una sociedad que tiene que creer lo que ellos quieren que crean. La reacción, por ejemplo, de Ciro Gómez Leiva el día de hoy con este Pigmenio Ibarra es una reacción que lo pinta de cuerpo entero. Un hombre que ni siquiera tiene capacidad de comprensión de lectura, que ni siquiera entendió lo que quiso decir su contraparte en dicha columna y que lo utilizó para tratar de cobrarle una factura por esa indignación que tiene debido a la exhibida constante que le puso el presidente López Obrador y que menguó su prestigio y su credibilidad. Ciro Gómez Leiva, quien lanzó mentira tras mentira, en muchas ocasiones interpretaciones y opiniones que nada daban cuenta de la realidad y que después se olvidaban por la misma dinámica de la coyuntura, pero que en el momento daban cuenta de su perversidad al momento de manejar la información. Claro, como él me lo reconoció, por órdenes de arriba, por supuesto, pero eso no lo exime de la responsabilidad que tiene sentado frente a un micrófono. No olvidemos cómo le dio apertura, seriedad y legitimidad a una encuesta totalmente tramposa, mañada y sin ningún tipo de metodología. No olvidemos cómo aseguró, molesto, indignado, que López Obrador no iba a poder pararse en ningún lugar, cuando en realidad Gómez Leiva es una de las personas que si sale de su zona de confort, se dará cuenta cuál es el prestigio que hoy por hoy ostenta. Esa falta de credibilidad se ha vuelto ya comparsa de aquellos que presumen el tener muchos seguidores, el tener mucha audiencia, pero no logran entender que eso no les da la credibilidad, que eso no les da la trascendencia, que tú puedes ser muy famoso, pero depende qué tipo de fama es la que tienes. En este sentido, Joaquín López Dóriga apoya, por supuesto, a su amigo, a su socio, a su cómplice, a este hombre con el cual compartió muchas transmisiones en Televisa, en tercer grado, desde donde apapacharon y aplaudieron a Carlos Salinas y al propio Felipe Calderón Hinojosa. López Dóriga tiene esta entrevista ofensiva al Chacal de Michoacán, en donde recorren los pinos con una suficiencia para destacar la imagen de un hombre que había ensangrentado este país por órdenes de otro país. López Dóriga se dedicó a lavarle la cara a Felipe Calderón, se dedicó a aplaudir a Enrique Peña Nieto, lo mismo que Ciro Gómez Leiva, quienes ahora se indignan porque se les diga que son malos periodistas, y lo son porque traicionaron la colectividad periodística, lo son porque traicionaron la cuestión social del periodismo, lo son porque traicionaron los principios básicos de estar del lado de las víctimas, lo son porque entregaron todo su capital a aquellos que se los pagaron bastante, pero bastante, bastante bien. López Dóriga y Ciro Gómez Leiva representan a una generación que gozó de muchas prebendas,
que ganó mucho dinero, que ganó muchos privilegios y los cuales los llevaron precisamente a creerse intocables en toda la extensión de la palabra. Hoy estamos ante una oposición derrotada moralmente, ante una oposición que no tiene para dónde hacerse, ante una oposición que en el plano partidista no tiene liderazgos, que en el plano mediático le habla a sus propios seguidores, no trasciende su discurso. Y si tú quieres ser una oposición competitiva, tienes que conquistar más allá de los que ya están conquistados. Por eso cuando Carlos Loret de Mola aparece y nos dice 40 millones no votaron por Morena, pues tampoco votaron por Xóchitl. Por lo tanto, siguen siendo ustedes la minoría. Le comentábamos en TikTok y le preguntábamos con este affair de Gómez Leiva y de Pigmenio, ¿por qué Gómez Leiva mantiene a un comentarista que dice que lo agrede en su programa? Pregunta que lanza Blanche Petrich, gran periodista mexicana. Y la razón es muy clara. Rating, audiencia, views. ¿Sabe cuántos views tuvo ese debate? ¿Cuántos? Es decir, aquí lo que importa es vender. Aunque tengamos que hacer un show en toda la palabra y quedamos evidenciados, como quedó evidenciado Gómez Leiva, de ser una persona totalmente fuera de sus cabales. Salinas, un personaje cínico, deleznable, que se burla de la sociedad. Calderón, un arrastrado, un vil arrastrado ante España. Los Ferrís, al nivel de Alarraqui, al nivel precisamente de otros desvaríos que de verdad parece cada día más normal en una oposición derrotada moralmente. Pulgar arriba, si les gustó este video, como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer. Déjenme sus comentarios y ya lo saben, ya lo saben. Si pueden apoyarnos, échenos la mano en Bambajío o bien suscribiéndose en Patreon. Las cuentas están en la descripción de este video. Al ratito bonus track, como siempre un gusto, como siempre un placer.